Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos gozosos de estar hoy en la casa de Dios, un domingo más para alabar su nombre, para, como dice la palabra, juntos en armonía, alabar al Señor. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Le damos la bienvenida a los que están aquí, tanto como a los que están en sus hogares o en algún otro lugar, viendo esta transmisión, donde están dos o más reunidos, allí está el Señor. Así es que hemos venido con el propósito de celebrar lo que es Él, celebrar lo que Él ha hecho en nuestra vida durante esta semana. Y estamos aquí porque le amamos, y están escuchando, porque le aman, porque hemos conocido su verdad. Y si hay alguno que está escuchando, que aún no ha conocido al Dios de verdad, al Dios de amor, le invitamos a que en esta mañana escuche el mensaje, porque Dios tiene bendición para todos en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida y porque sabemos que tú estás aquí. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque podemos disfrutar de tu presencia y podemos, Señor Jesús, tener esperanza de un día mejor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres bueno, Señor, y porque tus planes para nosotros son mejores que muchos planes que podamos nosotros hacer. Gracias, Dios, porque eres nuestro amante Salvador. Gracias porque eres nuestro amigo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos hemos reunido aquí y hay gente en sus hogares esperando escuchar tu voz, esperando escuchar tu palabra. Yo te pido por cada uno, Señor Jesús. Tú conoces, Dios, lo que hay en cada corazón, lo que hay en cada hogar. Y yo te pido, Dios, Señor, que pongamos nuestra fe en ti. Que no hay nada que tú no puedas resolver, Señor. Que no hay montaña que tú no puedas mover, que no hay tormenta que tú no puedas sosegar, Padre Santo, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y nos ponemos en tus manos, Señor, nosotros que estamos aquí conduciendo hacia alabanza, Señor, pero también te presentamos a cada uno de los que están escuchando aquí y en sus hogares, Dios. Que haya gozo, que haya regocijo, porque te hemos conocido. Y si hubiera alguno que no te conoce, Señor, tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es luz que nos guía, que alumbra nuestro camino. Y yo sé, Señor, que si anhelamos que tú nos hables, tú lo vas a hacer, Señor, porque tú estás ahí y la mesa de la bendición está servida. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 de Juan se nos habla de un relato de una de esas andanzas de Jesús. Él iba de camino de Judea a Galilea y dice Juan capítulo 4 que él tenía que pasar por Samaria. Y Samaria, los samaritanos tenían problemas con los judíos, ¿verdad? De una disputa ahí de milenaria, quizás, de dónde debían adorar y cómo debían adorar, más bien de dónde debían adorar. Entonces no se llevaban, y que un judío pasara por allí, pues era de mucho peligro. Pero Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, y es intencional. Entonces él, en vez de coger por otro camino, él se fue con los apóstoles que iban con él, pues se fue por ese camino. Ellos se fueron a buscar comida y él se detuvo en un pozo. A este pozo llega una mujer samaritana y Jesús le pide agua. La mujer se asombra y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Si tú sabes el problema que existe, o sea, y es más que un hombre le esté hablando a una mujer, o sea, ella le dice, espérate, entonces supone que no esté sucediendo. Pero mire lo que le dice Jesús en el versículo 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él
y Él te habría dado agua que da vida. Ella le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esa agua que tenía ese pozo de Jacob, que todo el mundo sacaba agua de allí. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? El que beba del agua, el que beba de su salvación, el que le acepte, tendrá vida eterna. Aleluya. Eso nos debe llevar a levantar alabanza a Él y agradecimiento a Él. Esta mujer había hecho muchas cosas, pero ¿saben qué? Ella se convirtió en una predicadora, porque más abajo dice en el versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Aleluya. Él fue alegadamente buscando agua, pero llevó salvación a esta vida. Si en esta mañana has perdido el gozo de la salvación, si en esta mañana has perdido el rumbo, si nunca los has encontrado, te ofrezco el agua que salta para vida eterna, el agua que quita la sed más profunda, porque se lleva la soledad, la desesperación, la frustración, porque es Cristo mismo viviendo en nuestras vidas. Él basta, Jesucristo basta, no hay que buscar nada más. Él es la salvación, Él es la vida eterna, Él es nuestro Señor. Y cuando lo buscamos a Él, ya no hay más sed, ya no hay más sed. Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
su amor confiamos, hay descanso en Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Tú eres nuestro descanso, Señor. Gracias porque tú te llevas la fatiga, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú te llevas todo aquello que nos interrumpe, Señor, vivir la vida plena que tú quieres para nosotros. Tú eres suficiente, Dios y solo Dios. Aleluya, aleluya. Qué hermoso es poder vivir en esa paz que solamente nos puede dar el saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que dio su vida por nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Marcos 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios nos ha dado el hermoso privilegio de colaborar con Él en la predicación del evangelio. Entonces tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos da el Señor para hablar de lo que Él hizo por ti y por mí. Si hemos conocido su amor, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. Y estar pendientes, porque si tú le dices por la mañana al Señor: Señor, ensancha mi territorio, como dijo Jabes, quiero hablarle a alguien, abre tus ojos, porque el Señor te va a poner a alguien. El Señor te va a poner a alguien en tu camino. Entonces tus oídos espirituales tienen que estar abiertos, tus ojos espirituales tienen que estar abiertos para traer la palabra de Dios. Porque quizás te preguntan: ¿dónde queda tal cosa o dónde venden tal cosa? Pero usted sabe que esa conversación te puede llevar a decirle: por ahí es el camino, pero yo te tengo un camino más excelente. Aleluya. Abra los ojos a las oportunidades que Dios le da para hablar de Él, para llevar su palabra, para sencillamente decirle a una persona: ¿sabes qué? No estás solo, no estás sola. Y quizás te dice: ¿cómo que no? Si aquí no hay nadie, o si yo vivo solo. Y ahí tú tienes la oportunidad de hablarle al Señor. Tú y yo hemos sido llamados a ir, a llevar la palabra, a llevar el evangelio. Y en esta mañana vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo. Dile al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ábreme el camino, ensancha mi territorio para que yo pueda hablar de ti y yo sea tus manos y tus pies y tu voz aquí en la tierra. Vamos a hablarlo, vamos a cantarlo en esta mañana. Que yo pueda llevar tu amor, tu evangelio a todos los que no conocen. Gloria a Dios. Vamos a usar nuestras manos para alabar al Señor. Que todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Cristo sanador de mi alma, Dios y redentor, envíame al mundo a compartir de ti. Cristo Rey de las naciones, del mundo sanador, envíame al mundo a compartir de ti. Envíame
cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Aleluya. Sí, Señor, que yo hable a todo aquel que no te conoce. A todos los que no conocen de tu gran amor, envíame al mundo a compartir de ti. Que tu redención conozcan a través de mí. Envíame al mundo a compartir de ti. Envíame al mundo. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Porque no hay que salir a otro país. A tu lado siempre hay alguien que necesita de él. Aquí estoy, yo iré, envíame al mundo. Hay salvación para todos, envíame, yo iré. Aquí estoy, yo iré, envíame al mundo. Hay salvación para todos, envíame. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo. Quiero ser tus manos y pies, cada palabra tu voz yo seré, al perdido yo correré, en el nombre de Cristo, mi vida quiero entregar, por tu reino todo dar, ser luz en la oscuridad, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Sí, Señor, que no tengamos temor de hablar de ti. Que al ver la necesidad corramos, Señor, a saciarla con el agua que salta para vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso que tú nos das de compartir el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos ser instrumento para que tú regreses, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y Señor Jesús, en estos momentos te quiero presentar a cada misionero y misionera que está obedeciendo a la voz de tu llamado, que están fuera, Señor, los que van a salir pronto, mi Dios. Yo te pido por ellos, Dios. Ellos han obedecido, Señor, y han dejado todo, Señor, todo, por hacer lo que tú le llamaste a hacer, Señor. Yo te pido que tú les guardes, Señor, que tú pongas vallado alrededor de ellos, que los protejas, Señor. Yo te pido, Dios, que tú proveas a cada necesidad, Dios.
Señor, que tú les abras camino, Señor, que tú les prepares el camino para que ellos vayan, Señor, y tu palabra llene cada corazón, que hablen con autoridad y con poder que viene de ti, Señor. Llénalos de sabiduría, Dios. Llénalos de amor, Padre de la gloria, para que ellos te reflejen a ti cada vez que ellos salgan a llevar tu palabra, Dios. Aquellos, Señor, que tú les has encomendado otras tareas como a Sonia y José, que aquellos estudiantes que ellos están enseñando en el instituto, Señor, sean impactados por su testimonio, Dios. Que cada uno en el lugar donde tú les has puesto, Señor, brillen con tu luz. Te pido también por sus hijos, mi Dios. Hay muchos que tienen niños pequeños, Dios, pero yo sé que tú estás velando por ellos. Así es que, Dios, te pedimos que así sea, que su fe no decaiga por las circunstancias, sino que cada vez, Señor, sea más fuerte en ti. Porque tú vienes pronto, Señor, gracias a que ellos, Dios, te han obedecido. Y te pido por cada uno de los que hemos conocido de ti, que igualmente, Señor, nos has llamado a llevar tu palabra. Que no callemos, Señor, que dejemos los miedos a un lado y hablemos de lo que tú hiciste por nosotros y de lo que has hecho en nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la adoración, en esta ocasión con una danza a través de nuestra hermana Wilma Trujillo.
Gloria a Dios. Hermosa alabanza, siempre toca el corazón. Gloria a Dios por la adoración a través de las danzas también. La mañana de hoy vamos a tener un momento para orar por nuestros niños y por las ofrendas que van a ser recogidas. Yo le pido a los niños que estén en el templo y los que estén en su casa, que se pongan de pie. El Señor está en todos lados. Y el Señor ciertamente escucha las alabanzas de nuestros niños también y sus oraciones. Vamos a orar por los niños. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho hasta ahora en este servicio, Señor. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo, Señor. De forma especial te presentamos a la niñez de esta iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas en ellos palabra que pueda crecer y germinar, Señor, y dar fruto al 100 y al 100 por uno, Señor. Señor, creemos en tus promesas. Señor, creemos en tus promesas que si llevamos a los niños a ti, Señor, en un futuro serán impactados con tu palabra y caerán rendidos a los pies de la cruz, reconociéndote como Salvador y Señor de sus vidas, que podrán servir y adorar a través de los ministerios que tú vas a poner en tus manos, aquellos que ya tú has declarado para ellos, para cada uno de ellos, Señor. Creemos que tú eres fiel a tu palabra y creemos que ellos no se van a apartar de ti, y aquellos que se hayan separado, Señor, van a regresar a ti. Creemos en esto, Señor. Yo te pido, Señor, que también pongas en el corazón de los padres, Señor, el poder traerlos a tu templo, el poder enseñarles tu palabra, que ellos puedan entender que es responsabilidad primaria de ellos, el que puedan transmitir la palabra a los niños. La iglesia ciertamente tiene responsabilidad, pero la responsabilidad primaria es de ellos. Pon en el corazón de los padres el que puedan enseñarles tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con ellos. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer con ellos también. Señor, y también te pedimos por las ofrendas, Señor. Señor, todo te pertenece a ti. El oro y la plata te pertenecen a ti, nada nos pertenece a nosotros. Y ciertamente, Señor, sabemos que tú no necesitas de nosotros para poder hacer tu obra. Realmente, quienes somos bendecidos somos nosotros cuando aportamos a tu obra, Señor. Señor, que las ofrendas que se recojan, que las ofrendas que lleguen a esta iglesia sean utilizadas para expandir tu obra y tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquellos que estaban en el templo, a la parte de atrás está la canasta de la ofrenda. En algún momento, si usted siente pararse y echar sus ofrendas allí, lo pueden hacer. Gloria a Dios. Uno a la vez, ¿verdad? Para no estar todos juntitos allá atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tener lectura de la palabra en la mañana de hoy. Y la palabra se encuentra en el libro de Mateo. Mateo 24, el capítulo 24. Los versículos del 4 al 14. Mateo 24, 4, versículos del 4 al 14. Y la palabra del Señor dice así, estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y entregarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor, te damos gracias por la palabra. Ciertamente leemos este pasaje y vemos una radiografía de lo que está pasando en el mundo, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor, que podamos realizar cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad dentro de tu plan, porque ciertamente tu plan va más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, que podamos obedecerte y que podamos cumplir con la labor que nos toca, Señor. Revélate a nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si usted puede ver a través de este pasaje esta radiografía y entender la urgencia que expresa este pasaje para predicar el evangelio por todo el mundo. Fíjense que este pasaje habla de terremotos, habla de situaciones entre países, habla de guerras entre países, habla de pestes, habla de cuando digo peste, pandemia, ¿no? A nivel mundial. Y vemos un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo. Y también vemos que nos habla de persecución a aquellos que están predicando la palabra de Cristo. Y vemos cómo nos dice que seremos confundidos por gente que va a tratar de llevar una palabra diferente, que se van a autoproclamar el Cristo. Y cuando vemos y leemos todo eso, dígame usted si no ve el tiempo que estamos viviendo. Y al final de este pasaje nos dice, y todo el mundo escuchará sobre esta palabra, y entonces vendrá el fin. Y fíjese que este pasaje lo que nos está diciendo es que el fin aún no ha llegado, que la obra no se ha completado, que hay trabajo por hacer para que entonces llegue el fin. Para que entonces pueda haber una conclusión. Una tarea que corresponde a todos los creyentes. Fíjense que aquí no habla de que esta función es de los pastores, que esta función es de los misioneros, que esta función es de los líderes de la iglesia. Esta función es para todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador y que se ha convertido en siervo de Jesucristo. La definición de siervo es que yo tengo un amo y que como amo mío yo tengo que obedecer a lo que Él me dice. Y cuando el Señor habla sobre estas palabras, se lo está diciendo a todo aquel que ha creído en Él. La responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo, a todo aquel que no ha escuchado la palabra, a todo aquel que todavía nadie le ha predicado, no es de uno, no es de alguno, es de todos los que hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador. Y si en esta mañana tú me estás escuchando y tú has reconocido a Cristo como tu Salvador y tú has entregado tu vida y la has reconocido como el dueño de tu vida y has aceptado por gracia su salvación, tengo que decirte
que la responsabilidad también es tuya. La responsabilidad también es tuya. Gloria a Dios. Es interesante que en ocasiones la iglesia local, y cuando yo digo la iglesia local no solamente me refiero a esta, sino en términos generales, a veces relegamos un poco el tema de las misiones, el tema de los misioneros, y dedicamos quizás un día al año, una campaña al año, o a veces unos cultos especiales, cuando esto debería ser el día a día de nosotros. El que se predique la palabra en todo el mundo debe ser nuestra pasión, debe ser nuestra visión, debe ser parte de mi vida el yo anhelar eso, porque como dice mi Señor, el que me da las instrucciones, yo tengo que procurar que eso se pueda dar, y entonces vendrá el fin. Pienso que la iglesia, esto nos incluye, me incluye, ha perdido a veces la perspectiva de la importancia que tienen las misiones en el plan de Dios, la responsabilidad que tenemos como organización y el impacto eterno que tiene en nuestras vidas de forma individual. Los que me conocen saben que normalmente soy una persona que me gusta empezar lo que comienzo. El no terminar las cosas me da, no sé si verdad eso tiene que ver con alguna enfermedad, pero si yo empiezo algo, yo tengo que terminarlo. Y si no lo termino, pueden pasar varios años, pero eso se queda como aquí pullándome por las noches. No has terminado, no has terminado. Que las cosas se queden sin terminar me hace sentir mal y me quita la paz. Antes no era así. No toda la vida fue así. Cuando era joven, evitaba el comprometerme o asumir responsabilidades para poder tener espacio de abandonar el trabajo y no tener que rendir cuentas. Pero a medida que fui asumiendo las responsabilidades impuestas por la vida, ¿verdad? Porque uno no se da cuenta, pero uno se va moviendo, va creciendo y va tomando decisiones y dice, yo me quiero casar, pero el casarse conlleva unas responsabilidades. Yo quiero trabajar, pero el trabajar conlleva unas responsabilidades. Yo quiero tener hijos, pero los hijos conllevan unas responsabilidades. Me di cuenta de que estaba equivocado, porque no me quedó más remedio, ¿verdad? Antes no me comprometía para no tener que rendir cuentas, pero ahora estaba obligado a comprometerme, porque si no, las cosas no iban a ir como uno quería. Me di cuenta que estaba equivocado, que uno tenía que terminar lo que comenzaba. Y no solo terminarlo, sino terminarlo bien. En las clases que doy en la universidad, yo les recalco a mis estudiantes que no es solamente terminar el trabajo, sino que el proceso para terminar el trabajo también es importante. ¿De qué vale que yo termine el trabajo y cuando miro para atrás he dejado 4 personas maltratadas, gente que se sintió mal? He gastado mucho más dinero de lo que se supone que gastara. Pero terminé el trabajo. Sí, pero el proceso también era importante. Así que no solamente es importante terminar, sino hacerlo bien. Que uno tenía que ser intencional y decidir completar los trabajos, y esto incluye los trabajos ordenados por el Señor. Cuando la palabra dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y lo unimos a Mateo 28:19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sabemos que como siervos del Señor, que se le ha dado una orden, el trabajo está inconcluso, el trabajo no ha terminado, y debemos preguntarnos, ¿estamos escuchando y obedeciendo la prioridad que ha puesto el Señor en nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo que nos moldee a la semejanza de Cristo? ¿Estamos contando nuestras historias con Cristo? Debe haber gente que se pregunta, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué eres de los religiosos? ¿Sabes esa respuesta? ¿Sabes qué vas a responder cuando te pregunten, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú eres de los religiosos? ¿Por qué tú eres de los aleluya? ¿Conoces la respuesta? ¿Estás preparado para dar esa respuesta? ¿Estás dispuesto a contar tu historia? Porque ciertamente tú no estás aquí por casualidad. Pasó algo en tu vida. Algo que provocó que tú dijeras, esto es importante. Algo que te permitió ver más allá. Un suceso en tu vida que te permitió identificar a Cristo como la única alternativa, como la única esperanza de vida. Y decidiste entregar tu vida a Cristo y decidiste seguirlo como la única autoridad en tu vida. ¿Qué historia es esa? ¿Qué historia es esa en tu vida que provocó eso? ¿Estás dispuesta a contar tu historia? ¿Estás dispuesto a reconocer públicamente a tu Dios, aunque te cueste el rechazo, aunque te cueste la burla? ¿Estás dispuesto a ayudar a aquellos que deciden dedicar sus vidas a llevar la palabra por todo el mundo para terminar la obra inconclusa que el Señor ha puesto en mis manos y en tus manos? ¿Estamos dispuestos? Yo voy a hacer un recorrido por el libro de Hechos y voy a estar moviéndome a través del capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Y vamos a estar recorriendo rápidamente estos pasajes, porque en estos 3 capítulos se narra ese primer viaje misionero de Pablo. Y vamos a ver la actitud de Pablo, vamos a ver a lo que se enfrentó Pablo y vamos a ver cómo lo manejó Pablo a través de la óptica de Cristo. En el capítulo 13, los versículos 2 al 3 del libro de Hechos, Pablo y Bernabé son encomendados y enviados por la iglesia. Dice así este pasaje: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este fue el comienzo de esa salida misionera. Fíjese quién da la orden de que Pablo y Bernabé salgan. Fue Dios mismo. Dice aquí que el Espíritu Santo puso en el corazón de la iglesia enviar a Pablo y a Bernabé. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios, que son una misma cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo habla, está hablando Dios. Pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, háblele al Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo es una persona? Pídale al Espíritu Santo que ponga la palabra en su boca. Dice aquí
que el Espíritu Santo da la orden. Pablo y Bernabé salen, y le voy a pedir acá que me ayuden y me coloquen el mapa en las pantallas. Esta es la segunda vez que hago referencia a los mapas. Usted sabe que al final de la Biblia hay unos mapas que cuando éramos chiquitos eso es lo único que mirábamos porque tenían colores y líneas y nos pasábamos enfocados en los mapas. Los otros días escuché un predicador que decía, y busqué desde Génesis hasta mapas en la Biblia y no encontré un versículo. Entonces dije, mira, sí, los mapas son parte de. Aquí vemos el mapa de esa área donde está la parte de arriba, eso es Turquía hoy. A mano derecha usted puede ver a Siria y abajo está Israel actualmente, ¿no? Y vemos que Pablo sale donde dice Siria, de la parte de arriba dice Antioquía. Y en ese primer viaje Pablo salió de Antioquía y ve que él sale directo a Chipre y entra por Salamina y sale por Pafos. Y allí en Chipre pues sucedieron unas cosas, ¿no? Recuerden que Bernabé era oriundo de Chipre, así que probablemente pasaron por allí también porque Bernabé iba con él, ¿no? Y luego llegan a Antioquía de Pisidia, que queda la parte de arriba. ¿Ve que dice Pisidia? Y más arriba dice de Pisidia, dice Antioquía. Habían dos Antioquías, por lo menos que lo que me presentan los mapas. Estaba Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Subieron a Antioquía de Pisidia. Luego llegaron a Iconio, que queda allí a mano derecha de Antioquía, la parte de arriba. Bajaron a Listra, que queda cerca de Iconio. Y luego a Derbe. Así que vemos, y vemos que según las flechitas, por donde mismo se fueron, por ahí regresaron. De Derbe pasaron a Listra, de Listra a Iconio, de Iconio a Antioquía, de Antioquía a Pergue, y entonces no pasaron por Chipre ahí, sino que llegaron a Antioquía de Siria directo. Cuando llegaron a Antioquía de Siria, comenzaron a testificar lo que el Señor había hecho. Ellos fueron por ese viaje misionero, pero cuando regresaron a la ciudad de donde habían partido, vemos que comenzaron a hablar de las cosas que había hecho el Señor. Así como Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía a su asignación de casa, así le llaman a la alianza cuando los misioneros vienen. Ellos están asignados a un sitio, pero cuando regresan a casa le dice la asignación en casa, y es que cuando regresan a la casa van de iglesia en iglesia hablando lo que el Señor ha hecho en su misión. Y nosotros tenemos gente aquí, jóvenes de nuestra iglesia y adultos que han ido a viajes misioneros y han ido a otras iglesias a testificar lo que el Señor ha hecho en esos viajes, ¿no? Así que de la misma forma, aleluya, que iban a predicar, ¿verdad?, a las iglesias, nuestros trabajadores de la alianza quieren compartir con nosotros sus remitentes, aquellas iglesias que los envían, lo que el Señor está haciendo. Son historias increíbles y muchas de ellas inconclusas, porque todavía queda mucho por hacer. Recuerdo uno de los misioneros que vino acá, Doug, que se llamaba, que estaba en Tunisia, que se quedó en casa de Rosa, y su predicación, lo que él dijo aquí, lo que él contó, marcó mi vida. Porque la forma en que él llevaba el evangelio no era que se paraba en una esquina a predicar. Él fue allí como un profesional, montó un negocio, un café, recuerdo, y la forma de predicar la palabra era viviéndola, era dando testimonio con su conducta, dando testimonio de cómo él se comportaba, cómo él ayudaba a la gente. Y en algún momento la gente le preguntaba por qué él hacía eso. Y interesantemente él le decía, le pedía permiso, te puedo hablar, si me preguntaste esto, te puedo hablar de Cristo. Y entonces le contaba.
Fíjate que no estamos hablando de una iglesia. No estamos hablando de que él está en una esquina con un megáfono. Estamos hablando que está hablando, está testificando, está predicando con su acción, está predicando con lo que hace. Aleluya. Está predicando con lo que hace. Y cuando él contaba esas historias, a mí me cautivaba. Porque yo decía, no tenemos que pararnos a predicar en nuestro trabajo. No tenemos que estar hablando por todas las esquinas. Lo primero que tenemos que hacer es vivir el evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es hablar con nuestras acciones. Y en algún momento se va a abrir la puerta. Y en algún momento te van a preguntar, ¿por qué tú eres así? O en algún momento que tengan una necesidad, van a venir donde ti y te van a decir, tú que eres religioso, ora por mí. Las puertas en algún momento se van a abrir. Dentro de lo sucedido en este viaje podemos resaltar lo sucedido en Iconio, en la ciudad de Iconio. En Iconio un gran número de gentiles creyeron en el Señor Jesucristo por la predicación de Pablo. Sin embargo, debemos resaltar también que surgió oposición. Y es que donde quiera que usted se pare a tratar de predicar el evangelio, donde quiera que usted está dando testimonio, siempre, prepárese, siempre va a haber oposición. Y uno puede de la forma humana tratar de racionalizar y decir, pero si es que yo estoy haciéndole bien a la gente, si es que yo no le estoy haciendo mal a nadie, si es que yo estoy predicando la palabra de Cristo, ¿por qué se levanta esa oposición? Y es que nuestra lucha no es contra sangre ni sangre, contra carne ni sangre. Es contra los principados y potestades de las tinieblas. Es el mismo Satanás que se levanta para poner oposición y siembra alrededor de las circunstancias y la gente que pueda estar alrededor para que se levante contra ti. Y tú tienes que estar preparado porque la lucha es una lucha espiritual más que una lucha física. Debemos resaltar que en esta oposición se formó un complot para tratar de matarlos y apedrearlos, ¿verdad? O apedrearlos y matarlos. Por lo cual ellos deciden huir de Iconio y se mueven a Listra y a Derbe. Pero continuaron predicando las buenas nuevas. En Listra, un hombre lisiado fue sanado y la gente pensó que ellos eran dioses que estaban entre ellos. Pablo oró por un hombre que era lisiado, él se levanta y los que estaban alrededor, como lo único que conocían eran los dioses paganos que tenían en esa época, lo asociaron con eso y decían, este es Júpiter y este es Mercurio. Y entonces empezaron a adorarlos como si fueran esos dioses y empezaron a tratar de hacer sacrificios para ellos. Dice la palabra en Hechos 14, en los versículos del 13 al 15. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos como la urgencia de Pablo y Bernabé de decirles, no hagan esto. Sin embargo, nuevamente, cuando están predicando la palabra, se desata nuevamente la oposición. Y en este caso, dice la palabra, que tomaron a Pablo, y pues, eran unos judaizantes, ¿no? Tomaron a Pablo y lo apedrearon. Y dice la palabra que lo dejaron como si estuviese muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Dice la palabra también que los discípulos lo rodearon cuando lo encontraron tirado. Y en ese momento se levantó
se sacudió y volvió y entró a la ciudad. Qué extraordinario testimonio. Dígame si usted no hubiese cogido para el otro lado. Después que me dan, voy a usar una palabra aquí coloquial, después que me dan una catimba y me dejan tirado como muerto, yo me levanto y vuelvo y entro. ¿Qué había dentro de este hombre que provocaba eso? Nuestros obreros internacionales de la Alianza, como Pablo y Bernabé, han tenido muchas historias de éxito, pero muchos también han sido amenazados, han sido golpeados y humillados, porque los oyentes se negaron a creer. No han sido apedreados, pero han tenido su parte de dificultades y frustraciones. Lo que le ocurrió a Pablo en aquella época sigue ocurriendo hoy. El que no lo veamos tan drástico como sucedió ahí, no quiere decir que no suceda. Quizás a nosotros nos sucede en cierta forma cuando nos critican, cuando se burlan de uno y nos dicen, este es de los religiosos. Y quizás sientes el golpe en el orgullo. Pero hay gente que son golpeados físicamente hoy por predicar la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Quiero poder, ¿verdad? Hemos recorrido brevemente este viaje de Pablo, este viaje misionero de Pablo, y a la misma vez quiero que nos veamos reflejados en el llamado. Primeramente, con una invitación de nuestra parte a Dios. Segundo, con una invitación de Dios hacia nosotros. Y tercero, con un movimiento firme a trabajar en su obra inconclusa. Vamos a hablar primeramente de esta parte de invitar a Dios. ¿A qué vamos nosotros a invitar a Dios? Primeramente invitamos a Dios a nuestros propios viajes espirituales inconclusos. Cuando hablamos de estar involucrados en las misiones. En esta invitación le pedimos al Señor, a nuestro Dios, que nos moldee a la semejanza de su Hijo y nos ayude a ver el mundo a través de sus ojos. Nosotros tenemos una lucha constante con este cuerpo, con esta humanidad, con este mundo. Constantemente tenemos una lucha porque este mundo quiere lo contrario a lo que Dios quiere. Este mundo me señala las prioridades diferentes a como Dios me las señala. Y esta carne que nació pecaminosa y que por gracia de nuestro Señor, el Señor nos ha restaurado y nos ha resucitado de un espíritu muerto con el que veníamos. Esta carne que sigue viva nos ala a que nosotros establezcamos prioridades diferentes y hagamos las cosas diferentes a como Dios las haría. Por eso es que nosotros día a día tenemos que invitar a nuestro Señor a que nos transforme. Y esto no es cuestión de que lo hice una vez y sacamos, no, la lucha es de día a día. Todos los días usted se levanta y todos los días usted tiene que pedirle, Señor, que nuevamente me transforme, que me establezca. A veces he hablado con gente que se ha rehabilitado del proceso del mal de las drogas. Y una de las cosas que he entendido hablando con ellos es que todas las mañanas es una nueva lucha. El hecho de que ayer estuve limpio no quiere decir que hoy no voy a ser tentado para caer. Entonces, cada vez que yo abro los ojos por la mañana, o cada vez que abrimos los ojos por la mañana, la lucha se renueva. Y yo tengo que pedirle al Señor nuevas fuerzas. Y tengo que pedirle al Señor que me mantenga alejado del pecado.
todos los días yo tengo que pedirle al Señor que yo me parezca más a Cristo y que mis ojos puedan ver a través de su Espíritu qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Porque todos los días el mundo me va a ofrecer lo que el Señor no quiere. Porque todos los días esta carne va a querer hacer lo que el Señor no quiere. Y si yo descanso un día de pedirle al Señor que me restablezca, que me renueve, que tenga misericordia de mí, ese día yo le doy la ventaja al enemigo. Aleluya. En el capítulo 15 de Hechos nos narra lo sucedido en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Se reunieron los apóstoles, se reunió Pablo, Bernabé, se reunieron algunos de la secta de los judíos, de los fariseos, que se habían convertido, y fueron a discutir unas diferencias que ellos tenían entre ellos, entre lo que eran las tradiciones judías y lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y es que algunos que se habían convertido decían que esto, obviamente, que había que aceptar a Cristo como su Salvador, pero que tenían que, estos gentiles que no iban a la iglesia de los judíos, por decirlo así, tenían que practicar todas las reglas de los judíos. Y ese era el issue, especialmente el issue de la circuncisión. La iglesia de Antioquía era lo suficientemente madura como para haber escuchado la voz del Espíritu y haber enviado a Pablo y Bernabé como misioneros a los gentiles. Pero el viaje de la iglesia para comprender el Evangelio estaba inconcluso. Este asunto de la ley y la gracia era uno que Dios todavía estaba resolviendo entre ellos. ¿Qué sucedió en esta reunión? Lo sucedido en esta reunión permitió que la iglesia primitiva, la primera iglesia, pudiera ver el mundo a través de los ojos de Cristo. Recuerden que cuando estamos estudiando la palabra, yo quiero ver cómo yo puedo, que el Señor me está hablando, que el Señor hizo con ellos, que puede hacer con nosotros, porque el Dios que yo sirvo nunca cambia. Es el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y es que cuando vemos a través de los ojos de Cristo, nos damos cuenta de que la salvación de las almas es la prioridad número uno. Fíjese bien que la prioridad número uno es la salvación de las almas. No dice hacernos felices, no dice que estemos contentos, no dice que tengamos una casa grande o que tengamos carros de lujo. La salvación de las almas es la prioridad número uno. Ellos analizaron los argumentos y no desde su propia opinión, sino desde la óptica de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis. Es tan grande la prioridad del Señor para salvar a las almas que no escatimó a su propio Hijo. Que no escatimó a su propio Hijo para poder crear el puente de salvación para los que estábamos perdidos. Si esa es la prioridad de mi Dios, y es la prioridad número uno de mi Dios, también debe ser la prioridad número uno mía. Pablo y Bernabé argumentaban que la salvación en Jesús es un regalo gratuito de Dios, que no depende de las obras. Explicaban que la salvación por gracia reveló la hermosura y el valor para Dios de todas las naciones. También que si Dios no discrimina, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Y concluyeron que en realidad la discriminación dificulta las cosas para los que tornan sus vidas a Dios. ¿Conoce usted alguna historia sobre la conversión de alguien que se haya tornado en algo difícil? Que después que viene aquí rendido a los pies de Cristo,
usted se sienta o alguien se sienta con esa persona y le dice, qué bien que aceptaste a Cristo como Salvador, ahora te tengo la lista de requisitos que tienes que cumplir. Tienes que vestirte así, tienes que apeinarte así, tienes que cuando camines, caminas de esta forma, cuando hables tienes que decir estas cosas. ¿Has sentido la imposición de alguien, esa carga que el Señor no puso sobre aquellos que se tornaban a Él y nosotros a veces le colocamos esa carga? ¿Sabes qué? La transformación de las vidas es la obra del Espíritu Santo, no de las cargas que nosotros podemos imponerle, cargas humanas, tradiciones humanas de la iglesia tradicional en Puerto Rico. Quien transforma las vidas es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo mismo el que pone en el corazón de la gente el dejar de hacer cosas y practicar nuevas cosas. Es el Espíritu Santo el que pone la palabra en ellos. ¿Qué me corresponde a mí? Orar por ellos, orar para que el Espíritu Santo siga transformando las vidas y puedan seguir caminando día a día, renovándose todos los días en Cristo Jesús, que es el único que puede transformar las vidas. Aleluya. Y Pablo estaba trayendo con Bernabé, decía, es que no podemos añadir estas cargas a los gentiles. Nosotros vimos cómo el Espíritu Santo, en aquellos gentiles, entró el Espíritu Santo y ellos no practicaban ninguna de estas cosas. Todos, o somos salvos por la gracia de Cristo, o no somos salvos. Esto no es que soy salvo un chispito y un chispito no. O somos salvos por la gracia de Cristo, o no somos salvos. Ninguno es mejor ni peor. Todos nacimos pecadores. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Conoce alguna historia sobre alguien considerado como peor? A veces miramos y clasificamos, este está peor que este está mejorcito. Todos estábamos sumidos en el pecado. Todos. Cuando vemos las cosas desde nuestra óptica, desde nuestros ojos, la prioridad somos nosotros mismos. Cuando estamos mirando las cosas desde nuestra humanidad, el que es primero soy yo. Vivimos enamorados de nosotros. Lo que es importante para mí es el yo, mi juicio, lo que yo considero bueno o lo que yo considero malo. Pero cuando vemos las cosas como las ve Cristo, las prioridades cambian. Cristo murió en una cruz para que las vidas tuviesen oportunidad de salvación. He aquí la importancia de esta invitación. Lo que nos corresponde a nosotros es orar de esta forma: Señor, que yo pueda tener el mismo sentido de urgencia con respecto a la salvación de las vidas que tuviste tú y que Pablo pudo sentir en su momento. Señor, que así como la iglesia de Antioquía pudo ver la necesidad de enviar a predicar a aquellos que nunca habían escuchado el mensaje de salvación, la pasión crezca en nuestro corazón para ir y para enviar. Que podamos día a día parecernos más a Cristo y que crezca en nosotros la llama por alcanzar a los perdidos y completar la obra que todavía está inconclusa. Hablé hace un rato, ¿verdad? Una invitación de nosotros a Dios. Ahora vamos a hablar de una invitación de Dios a nosotros. Dios nos invita a que vayamos a las historias inconclusas de personas, de comunidades y de pueblos a quienes Él ama. Esta invitación nos impulsa a orar,
a servir, enviar y apoyar a aquellos que han sido llamados a llevar el evangelio a las regiones más remotas del mundo. Cada vida es una historia inconclusa. Y es algo que repito comúnmente, y es que cada vida, yo lo digo de esta forma, cada vida es un libro diferente. Con páginas alegres, con páginas oscuras, con momentos donde uno está caído, con momentos donde uno está en high, pero cada vida es un libro diferente. El único que conoce todas las páginas de nuestro libro es Jesucristo. Hay gente que puede conocer algunas páginas de nuestra vida, pero el único que sabe todo lo que está en nuestro libro es Cristo, es nuestro Señor. En nuestra historia, en tu historia, nos faltan vidas a las que tenemos que llevar la palabra. En la historia de los que no han escuchado el mensaje de salvación, les falta conocer a Cristo como la única alternativa de vida. La historia de Pedro trata sobre Cornelio y su familia. Dice Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10, capítulo 10, versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso. Escuche estas características: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Escucharon esas características? Hoy, usted ve a alguien así y pudiera decir, este hombre tiene todas las cualidades para ser salvo. Cuando él se muera, yo me agajo de un pie porque yo sé que va para el cielo. Pero ¿sabes qué? No. Su vida estaba inconclusa. A pesar de todo lo bueno que se dice ahí de él, su vida estaba inconclusa. Y Dios se reveló a él. Necesitaba a la única y verdadera fuente de salvación. Necesitaba a Cristo. Un hombre bueno, desde los ojos humanos, un hombre piadoso, un hombre que daba limosnas, y que hoy pudiéramos juzgar, ese hombre es bueno, ese hombre va para el cielo. La noticia que tengo es, y por eso es que su vida estaba inconclusa, es que sin Cristo yo puedo hacer todas las obras del mundo y dar limosna a todo el mundo, pero sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Y Dios se lo reveló y él lo entendió así, y por eso mandó a buscar a Pedro, y Pedro vino y predicó la palabra, y él y toda su familia cayeron postrados a los pies de Cristo, y por causa de él se transformó una generación completa. Porque su vida estaba inconclusa. Cristo. Cristo completa mi vida. Cristo llena el vacío que puede haber en mi vida. Cristo llena toda necesidad. Cristo, cuando yo veo las cosas a través de la óptica de Cristo, mis prioridades cambian. Ya no soy importante yo. Hay una obra más importante. Ya no es mi plan, es el plan de Él. Ya no es lo que tengo que hacer mañana. Es lo que Él quiera que yo haga mañana. Si llega dinero o no llega, no importa. Porque yo he entendido que Él es mi proveedor. Mis prioridades cambian y es una necesidad que surge desde adentro, que la pone el Espíritu Santo, el abrir mi boca y hablar las historias maravillosas de las cosas extraordinarias que ha hecho Cristo en mi vida. Y no me puedo callar la boca. ¿Conoces alguna historia sobre uno que fue primero entre su gente en creer? Yo conozco una.
Mi mamá. En su casa nadie creía, es más, había unas cosas raras allí. No voy a entrar en muchos detalles, pero ella creyó. Y la criticaron y la señalaron. Ella creyó. Por causa de que ella creyó, mi hermana y yo fuimos a la iglesia. Y más tarde aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por causa de que ella creyó, mi padre también vino más tarde al Evangelio. Por causa de que ella creyó, mis hijos crecieron dentro de la iglesia y reconociendo a Cristo como su Salvador. Mis sobrinos crecieron dentro de la iglesia reconociendo a Cristo como Salvador por causa de una persona. Usted no sabe el impacto que puede tener su historia sobre las vidas que le rodean. Usted no sabe que cuando abre la boca y predica o cuenta su historia, no voy a decir la palabra predique con su vida, predique con sus acciones, abra la boca y cuente su historia, porque usted no sabe quién lo está escuchando y probablemente esa es la única persona en esa familia que ha abierto sus oídos y su corazón a escuchar la palabra, y por causa de ese uno se salva una generación completa. Y quizás nunca se entere usted. Eso no importa. Aquí quien importa es Cristo. No importa lo que, ¿sabe? No importa si yo hablé y se convirtieron 1000, o no importa si yo hablé y se convirtió 1. Porque yo no importo, importa Cristo. Y yo quizás no vea lo que pasó en esa vida, pero el Señor sí. Ya yo dejo de ser la prioridad. Cristo, solo Cristo. Las historias importan mucho. A Pablo y Bernabé tenían historia. Nuestros trabajadores internacionales de la Alianza y los misioneros de la Alianza tienen historia. ¿Y sabes quién más tiene historia? Usted y yo tenemos historias que contar. Historias que necesitan ser contadas. Y sabes que muchas de estas historias están inconclusas. Pablo y Bernabé contaban historias y sus historias eran sobre personas, sobre lo que había sucedido, como cuando hablaron de Sergio Paulo. ¿Quién era Sergio Paulo? El procónsul de Chipre. Cuando vemos en el mapa y vemos a Chipre, el procónsul de Chipre, por decir el gobernador, el que estaba a cargo de Chipre, era un hombre sensible y quiso escuchar lo que ellos tenían que decir y se convirtieron por las historias de Pablo y Bernabé. A la misma vez escuchamos en la historia de Limas, que era un hechicero que estaba en Chipre, que quería hacerle la vida imposible al procónsul y no quería que el procónsul escuchara lo que Pablo y Bernabé tenían que decir. Y por la palabra de Pablo se quedó ciego y después dependía de que alguien lo llevara de la mano. Porque mi Dios es más poderoso que la oposición. Historia de los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia que creyeron en Jesús. Los gentiles que estaban en todo Pisidia e Iconio que se convertían por cientos a Cristo. Los enfurecidos judíos opositores de Pablo en Pisidia. Un hombre que anteriormente estaba cojo en Listra y se curó milagrosamente con los testigos, habiendo testigos de su curación y sus reacciones. Pablo tenía que contar lo que había sucedido. Cuando los quisieron rendir adoración como si fueran los dioses Júpiter y Mercurio en Listra, él tenía que contar lo que había sucedido. Cuando fue apedreado y perseguido, él tenía que contar lo que había sucedido. Y el gran número de discípulos que crecieron en Derbe, él tenía que contar lo que había sucedido. Como yo tengo que contar lo que ha sucedido en mi vida, cómo el Señor me transformó, cómo el Señor me quitó del pecado que me estaba consumiendo, cómo el Señor removió la mentira de mi boca, cómo el Señor quitó las malas palabras de mi boca, cómo el Señor me fue, cuando yo creía que no tenía ninguna dirección, me dio la oportunidad y fue misericordioso en mi vida y me dio oportunidades que el mundo no me había dado. El hecho nada más de que yo esté parado predicando la palabra, alguien que no se atrevía a agarrar un micrófono, alguien que hasta tartamudea, todavía me queda algo de eso de vez en cuando.
Eso no ha impedido que el Señor diga, el mundo dice que tú no sirves, pero yo digo que sí. El mundo dice que tú no sirves, pero yo te pongo ahí. Yo abro tu boca. Yo pongo palabra en tu corazón. No importa lo que el mundo diga. Es más, no importa lo que tú mismo digas de ti. Yo soy Dios y estoy sobre todas las cosas, y yo soy el que digo cuando yo soy el que abro puertas, y yo soy el que cierro puertas, y yo soy el que dice habla, y también soy el que dice te callas. Yo soy tu Dios. Yo tengo historias que contar, tan reciente como la sanación milagrosa de mi madre, que se murió y el Señor la sacó y la revivió. Eso hace un mes. Y por ahí está todavía caminando y haciendo cosas. Tengo historias que contar. Y usted tiene historias que contar. Usted tiene historias que contar porque usted es el dueño de su libro. Usted sabe lo que está escrito en las páginas de su libro. Yo no lo sé. Y hay gente que no lo sabe. Por eso es que tiene que contarla. Hechos 14:22 nos dice que estas personas necesitaban que Pablo y Bernabé regresaran a sus ciudades, fortalecieran a los discípulos y animaran a pertenecer fieles en la fe, les animaran a permanecer fieles en la fe. Necesitaban seguridad para atravesar las dificultades, necesitaban ancianos entre ellos. Su fe era nueva y sus viajes estaban inconclusos. Más adelante, en Hechos 15:36, Pablo expresa el deseo de regresar nuevamente a estas personas y ver cómo iban sus viajes. Me detengo aquí, wow. Después de las persecuciones, del maltrato verbal y físico que sufrió Pablo, recuerden que lo apedrearon y lo dejaron casi muerto, tirado fuera de la ciudad. Él viene y dice, yo quiero que miren el mapa, porque esta mañana yo mirando el mapa me percaté de esto. Salió de Siria, Chipre, Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Ven a Derbe. ¿Qué ciudad queda a la derecha de Derbe? Tarso. ¿Cómo se llamaba Pablo? Pablo de Tarso, ¿verdad? Porque era de Tarso. Y el individuo, en vez de seguir de largo, y me voy para mi hometown, ¿verdad? Me voy a mi pueblo, y de ahí un brinquito a Antioquía de Siria, él decide virar por el mismo camino que había, ¿verdad?, llegado a Derbe, pasando por los mismos lugares donde fue perseguido, donde fue apedreado, donde conspiraron contra él, porque llevar la palabra era más importante que su seguridad. Porque afirmar a estos nuevos hermanos estaba en sus prioridades, porque estaba viendo las cosas desde la óptica de Cristo. Porque la pasión de que la iglesia creciera, la pasión de que el evangelio llegara a todo el mundo era más importante. Y entonces él, en vez de coger el camino más fácil y más seguro, le quedaba, ¿verdad?, como decimos aquí en Puerto Rico, un tiro de piedra llegar a Tarso. Hay unas cuantas millitas, ¿verdad? Pero él decidió volver a Listra, donde lo habían apedreado, volver a Iconio, volver a Antioquía, volver a Pergue, y entonces viramos para Antioquía de Siria. Que mucho se nos hacía difícil, ¿verdad?, interpretar esos mapas cuando éramos chiquitos, ese mazo de flechas ahí. ¿Qué había en el corazón de este hombre? ¿Qué había en el corazón de este hombre que lo hiciera regresar? La óptica de Cristo en mi vida me hace realizar que mi historia está inconclusa y que debo proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como el mismo Pablo escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 14. Mi meta no es humana,
Mi meta no es lo que puedo alcanzar de aquí a allí, de aquí a 5 años en este mundo. Mi meta es una meta eterna, es visión eterna, es la visión de Dios, es la óptica de Dios. Este ejemplo muestra el corazón de cualquier buen misionero hacia el viaje de las personas a las que le sirven. Ha habido un renacimiento y un crecimiento, pero los viajes de estos dos jóvenes creyentes estaban inconclusos. Porque él regresar a Antioquía después de dar ese primer viaje no quiere decir que la misión se había acabado. La historia estaba inconclusa. Luego de eso bajaron a Jerusalén al concilio, y para llegar a Jerusalén pasaron por Fenicia y Samaria, y también participaron de la gira de conferencias de Pablo y Bernabé. Allí hablaron la palabra también, mientras iban caminando por ahí para abajo. La reacción de estas iglesias, y dice la palabra, ¿verdad?, muestra cómo el relato de las historias inconclusas resulta en una mayor motivación para las misiones. Dice la palabra en Hechos 15:13, que mientras iban caminando por esas ciudades que estaban en el medio entre Antioquía y Jerusalén, esta noticia, lo que ellos contaban, alegró a muchos y a todos los hermanos de esas iglesias. El envío, el sacrificio y el apoyo de los enviados y el compromiso de nuestra iglesia con las misiones es igual a frutos. Los sacrificios valen la pena. Que puedas decir: déjame contarte una historia que cambiará tu vida. Pídele al Señor que ponga esas palabras en tu boca. Que cuando encuentres una oportunidad le digas a alguien: déjame contarte una historia que cambiará tu vida. Y abre tu libro y empieza a contar la historia de tu vida. Cuando tenemos la óptica de Cristo y reconocemos la urgencia del llamado y que nuestra historia está inconclusa, inevitablemente nos hacemos parte de la misión inconclusa que Cristo puso en nuestras manos. Y ahora viene la tercera parte. Hablé de la invitación que le hacíamos a Dios. Hablé de la invitación que Dios nos hace a nosotros. Y ahora viene la parte de manos a la obra. Y es que te hagas parte de su misión. No es la misión de nosotros, no es la misión de esta iglesia, no es la misión de la Alianza Cristiana y Misionera, es la misión que Cristo dejó para toda su iglesia. La misión es de Él. Y a nosotros nos corresponde poner la mano en el arado y trabajar para eso. Nos unimos a Dios en su misión inconclusa a través de la Gran Comisión. Y continuaremos hasta que todos hayan tenido la oportunidad de escuchar y responder a su invitación. Probablemente, solamente Dios sabe, pero quizá no estemos vivos, nos muramos antes de que todo el evangelio haya sido predicado por todo el mundo. Quizás no. No importa. Lo importante es que tú cumplas con tu parte y seas responsable ante la orden que ha dado nuestro Señor. Predicar el evangelio. Predicarlo con tu vida. Háblale de tu historia. En Hechos 14:27, Él abrió la puerta a la fe a los gentiles. Esa palabra gentil es igual a grupos de personas. Según cálculos conservadores, hay más de 4,000 grupos de personas hoy día sin acceso al evangelio. Esto significa que difícilmente alguien allí haya conocido, escuchado lo que es la palabra Cristo. Hoy, que tú llegas allí y mencionas la palabra Cristo y ellos dicen, ¿what? Porque no saben. Cuando miramos Mateo 24:14 y Apocalipsis 7:9, vemos que esta puerta
está abierta, o esta puerta abierta, es la misión inconclusa de Dios. La pregunta para nosotros no es, escuche de nuevo, la pregunta para nosotros no es, ¿vendrán estos pueblos a la puerta? Más bien es, ¿seguiremos a Dios a través de su puerta abierta para llegar a estos pueblos? A veces ponemos la bola en la cancha del otro y decimos, yo estoy aquí, y aquí todos los domingos, que lleguen por la puerta y entren, yo estoy aquí. La pregunta debe ser al revés, ¿cómo yo puedo llegar a ellos? ¿Cómo yo puedo salir de estas 4 paredes y llegar a ellos? ¿Cómo yo puedo hablarles de mi historia? ¿Cómo yo puedo presentarle a un Cristo Salvador? ¿Cómo yo puedo presentarle a la única alternativa de vida? Nuestra oración debe ser, sácame, Señor, de estas 4 paredes y llévame a los lugares que tú quieres que yo vaya. No tiene que ser muy lejos, no tiene que ser allá en Arabia, puede ser al vecino mío, al compañero de trabajo, puede ser a alguien que me encontré en el supermercado que el Señor puso al frente mío con una necesidad. Dios ha abierto la puerta para las personas donde sirve un socio del International Workers, ¿verdad? De la Alianza. Dios está haciendo esto y esta persona está siguiendo a través de esta puerta. Esta persona, International Worker, como le llama la Alianza, es el ejemplo que traje ahorita de Doug. Un café, 4 computadoras. Él manejaba su negocio allí. Pero detrás de su negocio había algo más importante, la palabra de Dios. Aquel que abría la puerta de su corazón y le daba la oportunidad, él le predicaba. Él le predicaba. En Hechos 15, del 14 al 18, Santiago cuenta la historia de la misión inconclusa de Dios de esta manera. El testimonio de Pedro sobre su experiencia con Cornelio nos dice cómo Dios primero intervino para elegir un pueblo entre los gentiles para su nombre. Fue Dios quien se acercó primero a los gentiles. Ya eso estaba en su plan. Los profetas en realidad no nos dijeron que este era el plan de Dios. Dios dijo que restauraría el tabernáculo de David que estaba caído, trayendo la salvación a Israel. La misión tiene un gran alcance, pero aún está inconclusa para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice la palabra de Dios en Hechos 15, 17. Es simplemente lo que Dios hace, lo que siempre ha sido su plan y lo que Él ahora quiere terminar. Qué privilegio pensar que podemos ser parte de lo que Dios quiere terminar. El Señor te ha llamado a servir en una denominación que en su esencia fue creada para crear un movimiento que llevara el mensaje a todas las naciones. Cuando el Señor pone en el corazón de Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, lo sacó de una gran iglesia del cual era pastor, lo sacó de la comodidad y puso en su corazón alcanzar aquellas vidas de aquellos inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos y miraba la bola del mundo, ¿no? Y oraba y decía, o sea, puso esta pasión porque hay gente allá afuera que no había conocido la palabra, que no sabía quién era Cristo. Así nace la Alianza Cristiana y Misionera. Era un movimiento para llevarle el mensaje a todas las naciones, a todas las razas, a todos los que nunca han escuchado sobre Cristo, sin distinción. Unirnos a los esfuerzos de las misiones de la Alianza significa que podemos participar en historias nuevas e inconclusas en todo el mundo. El objetivo de la iglesia
es ver cumplida la gran comisión. Al apoyar los esfuerzos de nuestra iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera, somos parte de las que quizás no estemos plenamente conscientes, somos parte de algo que quizás no estamos plenamente conscientes. Déjame decirte algo, hay aproximadamente 730 obreros internacionales de la Alianza que sirven en más de 60 países. El 82% de estos obreros se encuentran en lugares donde el acceso al evangelio es limitado o nulo. Y esto significa que el menos de 2% de esa población son seguidores de Cristo. Y la pregunta esta mañana es, ¿yo he internalizado cuál es la prioridad de nuestro Señor? ¿He hecho parte de mi vida lo que es su prioridad? ¿Su prioridad es mi prioridad? Porque entonces, si su prioridad es mi prioridad, yo podré ver a través de la óptica de Cristo que hay necesidad allá afuera de llevar la palabra. Que aquí lo importante es alcanzar las vidas. Que aquí lo importante es que se cumpla la gran comisión. Que aquí lo importante es, si yo no puedo ir, sostener a aquellos que sí están dispuestos a sacrificar sus vidas. Porque yo veía, hace una semana fue Afirmación Aliancista. Y en Afirmación Aliancista, en un momento dado, subieron los misioneros que iban a estar saliendo. Entre esos estaba el pastor Joseph Grover y su esposa Yolanda, y otra pareja que va a ir a un sitio de difícil acceso para el evangelio. Y por eso la iglesia los protege, ¿verdad? Y no revela sus nombres, ni se vieron en pantalla cuando estaban transmitiendo. Y yo los veía allí, especialmente esa pareja. Y lo veía sonriente, lo veía feliz. Yo me preguntaba, ¿qué hay dentro de él que siente este deseo de dejar su comodidad, de dejar su casa y sentirse feliz de ir a un sitio que probablemente lo rechacen, lo maltraten, lo humillen? ¿Qué hay dentro de esa persona que le nace eso? Como a Pablo, regresar por el mismo camino donde vino, del maltrato y la humillación. Una obra más grande, una visión más grande, la óptica de Cristo, un llamado más grande. Realizan que mi vida es nada comparado con el plan perfecto de Cristo. Que mi vida deja de ser una prioridad y la prioridad se convierte en alcanzar a aquellos que no han conocido a Cristo. Yo quisiera que tuviésemos un momento de oración. Porque si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que esto no está en nuestras prioridades. No lo hemos puesto en nuestras prioridades. Ocasionalmente es chévere hablar de las misiones. Es pintoresco ver un misionero que llega aquí con sus banderas, con sus artesanías y nos cuentan su historia. Y uno dice, wow, qué chévere. Me gustaría ir allá. De turista, ¿verdad? Honestamente, si somos honestos, ¿verdad? Pues quizás no ha sido nuestra prioridad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia. Cuando examinamos tu palabra, internalizamos tus prioridades, nos damos cuenta qué lejos estamos de trabajar según tus prioridades. Qué lejos a veces caminamos de lo que es tu visión, de lo que es tu óptica.
Y por eso te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Redarguye nuestras vidas, Señor. Señor, te invitamos en esta mañana a que tú transformes nuestra mirada y nuestra vida para que se parezca más a Cristo, para que se parezca más a ti, mi Dios. Que yo pueda internalizar tus prioridades sobre las mías. Que yo viva más enamorado de ti que de mí mismo. Señor, que pueda aceptar tu llamado a contar mi historia donde quiera que me pare. A predicar con mi testimonio, con mis acciones. Que yo pueda vivirte más de lo que hablo. Porque cuando yo vivo, te vivo en mi vida, los demás ven algo diferente. Pon la palabra correcta en nuestra boca. Que no seamos estorbo para aquellos que quieren venir donde ti. Señor, que podamos ser parte responsable y eficiente en la obra inconclusa de tu gran comisión. Que podamos ser valientes y, como hizo Pablo, poner en segundo plano su orgullo o su seguridad, porque tu palabra está primero. Señor, para que entonces puedas concluir tu obra. Y como dice tu palabra, y entonces vendrá el fin. Y pasar una eternidad contigo, alabándote y adorándote y festejándote, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Adorando eternamente al Cordero, al que está sentado en el trono. Aleluya. Por una eternidad. Gloria a tu nombre, Señor. Salvación eterna, vida eterna. No solamente nosotros, sino aquellos a los cuales todavía no han recibido la palabra, Señor, que puedan recibir la palabra para que tengan la oportunidad de decidir por ti. Perdónanos, Señor, si hemos puesto nuestra mirada más en nosotros que en ti. Señor, pon el deseo de poder ayudar, de preocuparnos constantemente en nuestras oraciones por nuestros misioneros, por aquellos que sí están allá en el campo, llevando tu palabra, arriesgando sus vidas, Señor, que no nos olvidemos de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Alianza Cristiana y Misionera tiene muchos ministerios. Están dirigidos a las misiones y alcanzar a aquellos que están perdidos. Uno de ellos es el Ministerio Cama, que responde a desastres a nivel mundial y se asocia localmente para restaurar comunidades y a librar la pobreza. Tengo que testificar que yo vi a esta gente trabajando en Puerto Rico después del huracán María. Una obra extraordinaria, una historia digna de contar. Marketplace Ministries facilita a los profesionales del mercado que aportan su experiencia a una comunidad para discipular a quienes nos lo rodean. No es que necesariamente tú vayas allá a predicar, con tu profesión tú das testimonio y contribuyes a la obra. Esto me recuerda a nuestro hermano Omar Díaz, que estuvo en Haití. Su profesión aquí, ¿verdad?, fuera de la iglesia, es plomero, ¿no? Plomero extraordinario. Recomiendo sin ningún reparo. Y él fue a Haití y su trabajo fue allí, trabajar en las estructuras de los acueductos, de las facilidades, arreglar y enseñarle a otros para que otros lo hicieran. Con su testimonio, ciertamente dejó una huella allí. Access, ¿verdad? Es AXCESS, proclama el Evangelio y multiplica las redes de comunicaciones de fe entre los menos alcanzados. Y el ministerio de Envision,
que identifique y desarrolla líderes misionales a través de experiencias misioneras a corto plazo y a través de ministerios innovadores, ¿verdad? Y aquí sabemos que hay hermanos de nuestra congregación que han participado de estas misiones a corto plazo. Aquí en Puerto Rico la llaman co-op, que han ido a otros países a trabajar y también a dejar su huella. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Bien. Para ser honesto, bueno, tengo que dar los anuncios. Hice algunos, pero otros no, así que miraré el pastor. Me embollé demasiado en esta línea. Tenemos, ¿verdad?, nuestro servicio del miércoles. Continuamos con el estudio de Hechos. Tenemos también nuestro servicio de jóvenes, los jóvenes CSI. Mira, acá los tenemos. Los viernes, a través de la plataforma Zoom. Tenemos que los jóvenes y los exploradores van a comenzar sus escuelas bíblicas durante la semana, los lunes y martes, también por la plataforma de Zoom. Y la iglesia del niño se va a estar reuniendo, entiendo que no es, ahí dice a las 2 de la tarde, pero entiendo que es a las 5 de la tarde. Va a comenzar nuevamente a reunirse a las 5 de la tarde, y las oruguitas a las 4, ¿verdad? A las 4. Tenemos otro anuncio más especial. Si me lo proyecta, pues, por favor. Aleluya. Seguimos con los 40 días de oración hasta el 11 de febrero. El tema de esta semana son las misiones, por eso el mensaje iba dirigido a las misiones. Y, ¿verdad? El pastor todos los días coloca los devocionales. Y me falta uno, ¿no? Pues pásame por favor el celular, Lori. Yo lo leo acá. Bien, yo lo leo acá. Pastor, yo se lo dije, que probablemente sí me va a olvidar. Tenemos, ¿verdad?, el primer encuentro de hombres de este año 2021 a nivel de la isla. Se llama El Hombre y los Tiempos. El primer encuentro de hombres será el sábado 20 de febrero de 2021 de 8 a.m. a 12 del mediodía en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Mónaco en Manatí. Va a estar como recurso el pastor Luis de León y el licenciado Fernando Santiago. Así que tenemos, ¿verdad?, que esa actividad a nivel del distrito de Puerto Rico. Antes de irnos, vamos a estar orando me dieron una petición, no sé si hay otras peticiones, pero tengo una aquí. Y, pastor, ¿se me queda algún otro anuncio? El domingo que viene es el cierre de este periodo de 40 días de oración. El mensaje lo va a tener nuestro pastor. Y el domingo 21 de febrero va a ser nuestra asamblea anual. Pronto va a recibir instrucciones de cómo se va a dar esa asamblea. Probablemente sea parte presencial, parte virtual. Y pues estamos trabajando en esa coordinación. ¿Okay? Bien. Pues vamos a orar para despedirnos. Gloria a Dios. Señor, gracias nuevamente por tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por hablar a nuestros corazones, inquietarnos, redarguir. Aleluya.
al poner convicción de pecado cuando nos hemos equivocado, Señor. Gracias, Señor. Pon palabra en nuestra boca, Espíritu Santo, que nosotros podamos contar nuestras historias y que a través de nuestra historia la gente pueda conocerte a ti, y que una vez abramos nuestras bocas y hablemos del Cristo al que hemos conocido, aquel que ha transformado nuestras vidas, aquel que cambió mi vida de un camino al desastre a un camino a la vida eterna. Espíritu Santo, haz la obra en ellos, Señor. Haz la obra en ellos. Aleluya. De forma especial queremos presentarte, Señor, a Dairis Fermain. Está en Estados Unidos y va a tener un procedimiento para normalizar los latidos del corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre ella. Tú eres un Dios sanador. Tú eres un Dios que restaura, que tú creas donde no hay. Tú eres un Dios extraordinario. Yo te pido que tú hagas una obra extraordinaria en ella, de forma tal que no quepa duda que fue tu mano. Que la gente se tenga que preguntar y cuestionar cómo pasó, y que la única alternativa sea contestar: fue Dios, fue Cristo. Cristo es el que hizo la obra, y que otros puedan creer por causa de la historia de ella. Señor, llévanos a historias inconclusas, Señor, y que nosotros podamos apreciar la nuestra, que podamos entender la urgencia de llevar tu palabra. Señor, te pido por las actividades que han sido anunciadas, en especial te presento la asamblea de nuestra iglesia, Señor, de tú preparando a la iglesia para discutir tus negocios, Señor, y ciertamente encaminarnos a la nueva etapa que tú quieres llevar a esta tu congregación. Y Señor, que estas 4 paredes no nos limiten a llevar tu palabra, que no seamos nosotros preguntando quiénes quieren entrar aquí, sino que la pregunta sea: ¿a dónde tú nos quieres llevar? Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.